después de mucho tiempo. Asado y marcha peronista. Vamos a seguir hablando del panorama electoral con un politólogo en bicicleta, politólogo que recorre la ciudad y elabora tesis de análisis del escenario político argentino desde su bicicleta y su mirada. Muchísimas gracias, Daniel Montoya, por estar aquí. Gracias, Luciana, un gusto estar con vos. Bueno, queremos plantear el tema de la obra pública y una lectura política de la obra pública. ¿Tenemos un video? Sí, veamos este video primero. La obra pública va a ser uno de los focos más calientes de la campaña. Si uno ve la última encuesta de la Universidad de San Andrés, ve que la política pública más apreciada que tiene hoy el gobierno, y una de las pocas, seguramente no es la economía, sino que es la obra pública. Y este es uno de los temas que más salpica al kirchnerismo, donde la obra pública está ligada, es sinónimo de corrupción, a la causa de los cuadernos. Bueno, y hay otro de los candidatos que ahora parece que está saliendo a la cancha definitivamente, que es Roberto Labaña, que en su época él se fue justamente de la gestión después de una denuncia que tenía que ver con la cartelización de la obra pública en tiempos del kirchnerismo, siendo el jefe de gabinete uno de los candidatos a presidente, que es Alberto Fernández. Así que seguramente este va a ser un foco. Se pasó Macri, no, muy bien, muy bien. ¿Cómo? y las retas fueron sensacionales. eso. Hicieron su Bueno. maestro. Bueno, la encuesta a la que hace referencia Daniel Montoya, este politólogo en bicicleta, es una encuesta de la Universidad de San Andrés que se hace todos los meses y que decía, en estos datos que planteaba, en uno de los puntos, los principales problemas de la Argentina. El primero, inflación, con el 44% de las opiniones. El último, con el 1%, obras públicas. Si para los argentinos la obra pública no es un problema en este momento. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Luciana. Gracias por las imágenes también que has recogido en la ciudad. Sí, aparte especialmente justo ahí cuando veía la música es de mi hijo Mateo, así que ese es otro de los temas bien. también que quería destacar. Como politólogo, un gran periodista en principio también, un gran cronista de la ciudad. Daniel, es interesante que plantees una lectura política de la obra pública, porque ese parece ser uno de los activos que sostiene Cambiemos, en bandera Cambiemos, en el medio de una crisis económica. ¿Le puede alcanzar la obra pública como bandera para instalarse holgadamente en las elecciones? Mira, yo puse un foco muy, digamos, detenido en la obra pública hay una dimensión local de la obra pública que ya estuvo en debate en la elección pasada, si te fijas, entre Lustó y Larreta, esa elección, que ese balotaje que Lustó casi arañó. Claro. Fíjate que uno de los temas que apareció era que Lustó reconocía la efectividad que tenía Cambiemos a la hora de hacer obra pública, aunque presentaba algún cuestionamiento respecto al menú y a los costos. Pero, digo, ese es un tema que siempre tuvo, digamos, Cambiemos como una gran marca local y sobre todo asociada al tema de Metrobús. Ahora, aparece después una nueva dimensión cuando ves que Lula está preso en Brasil por una causa que tiene que ver con la obra pública y ves a la oposición hoy que están todos desfilando a tribunales en forma permanente y toda, digamos, el sector que estaba encargado de la gestión de la obra pública está todo guardado en Ezeiza en este momento. Entonces, me parece que en el caso de Cambiemos, si bien aparece el tema de la obra pública, fíjate la época, vos hablabas de La Plata recién, la época de Duhalde con todo el tema del fondo del conurbano y todo eso. O sea, el tema de la obra siempre es un tema que da vueltas y yo recuerdo de la Sota sabía decir de que la gente no come ladrillos. Igualmente, más allá de esto, yo creo que Cambiemos ha logrado hacer un desarrollo de esta marca con componentes que no tienen precedentes en la Argentina. Si vos te fijas... A ver, ¿a qué te referís? ¿Cuáles son esos componentes? Y, por ejemplo, en el tema de transporte, vos ves de que mucha del transporte que tiene que ver, que es el transporte del área metropolitana, con el Metrobús, las estaciones Constitución, la estación Retiro, tienen que ver con zonas que tocan a los flujos de gente que se mueven entre la ciudad y el conurbano. Claro. Entonces,
No hay nadie prácticamente. Yo creo que este es un tema donde ellos tienen una gestión de la obra que es una gestión de la obra que es gestión política, en el sentido de que ponen foco y mucho dinero y presupuesto en obras que tocan a la vida de gente que está yendo permanentemente, y es como que toca de cerca la experiencia de toda la gente de carne y hueso. Yo te decía de la época del Fondo del Conurbano, por ejemplo, una de las obras que se hizo en aquella oportunidad era el Estadio Único de La Plata. Ese estadio estuvo abandonado años. ¿Cuántos metrobuses se podían hacer con el Estadio Único? Es algo que no toca directamente a la cotidianeidad. Ahora, estuvo hace una semana y algo Lucas Romero de Sinopsis, politólogo también, encuestólogo, y planteó una lectura muy interesante en relación a esto. La pregunta era si los habitantes del conurbano bonaerense, yo le decía los bonaerenses, iban a valorar obras públicas que no se ven, por ejemplo las cloacas, o iban a valorar abrir la heladera y no tener mucha plata para llenarla. Y él planteó que desde que el concepto de bonaerense no existe y que muchas personas que habitan el conurbano están mirando la ciudad de Buenos Aires, entonces el Metrobús, que los une, como vos decís, a Buenos Aires, les conviene, y también el paseo del Bajo, este que vos recorrías en bicicleta, también porque lo sienten como propio, porque su identidad bonaerense está borrada. ¿Cómo ves esa lectura? Es que yo creo que uno de los grandes activos que tiene Cambiemos en este sentido es la nacionalización de la obra pública. Y cuando uno dice nacionalización es todo el impacto que tiene en las áreas que tocan el conurbano, que prácticamente representan el 40% de la población del país, que en el caso de la cloaca es cierto, eso no se ve, pero si vos ves todos los flujos de transporte que tocan a gente que entra a Constitución, que entra a Retiro, si uno los cuantifica, son enormes. Y prácticamente, inclusive por eso, volviendo por ejemplo a todas estas causas que tienen que ver con Lavallato, si vos ves el contraste y ves de que hay un montón de líderes políticos que están presos por la gestión de la obra pública, no solo se está nacionalizando el discurso, sino prácticamente se está convirtiendo en un activo hasta internacional de la gestión. ¿Por qué? Porque es una gestión efectiva en la obra pública y por lo menos hasta el momento sin grandes denuncias de corrupción. Es que por eso yo creo que ahí, digamos, a ver, hay un montón de suspicacias que se levantan desde la oposición respecto al tema de obra pública, pero hasta ahora no han hecho ninguna denuncia que impacte seriamente, y la única foto que vos tenés, que es prácticamente de corte pornográfico, es la foto de unos bolsos que estaban volando en un convento, prácticamente donde si vos haces una lectura más fina estás uniendo, imagínate, el convento, que quizás sea de las cosas más sagradas y respetadas que tiene la sociedad, unidas a la corrupción, o sea que es un mensaje realmente muy contundente. Y vinculado con la gestión anterior, la obra pública y la gestión anterior. Vos señalabas también en este video el momento en que Labaña deja la gestión y el lugar que tenía Alberto Fernández, el candidato presidencial del kirchnerismo. ¿Podés desarrollar ese análisis? Es que yo creo que uno de los temas que realmente uno de los grandes obstáculos que encuentra la oposición ahora, más allá de la posibilidad de hacer una fortaleza en esto que decías vos de Lucas Romero, que es el tema de contrastar la heladera contra el ladrillo, que es cierto que le da alguna fortaleza, yo te diría lo que es la economía de la calle, porque si vos ves la economía digamos agregada, la verdad que los últimos 10 años la performance económica de la Argentina ha sido pésima. O sea, el ingreso per cápita del año 2010 es prácticamente el mismo que el de hoy, o sea que en el terreno... el derecho al consumo que ganó la ciudadanía durante el kirchnerismo, instalado como, una decisión estratégica. Ahí claramente hay un músculo, y sobre todo es el músculo que vos ves en la tercera sección electoral, digamos que es el músculo que tiene el oficialismo con todas las políticas de ingresos que desplegó en los sectores populares. Ahí tenías el tema de mantener, por ejemplo, la UH, evitar de que se retrasara con respecto a la inflación, ni hablar los subsidios al consumo de energía. En eso hay una continuidad, digamos, del kirchnerismo a Cambiemos, y una continuidad de cómo, de alguna manera, aceitar ese músculo, esa maquinaria de la instalación del derecho al consumo como un derecho casi social. Y de ninguna manera esto se desactivó, o sea, digamos, la fortaleza ahí que tiene la oposición es relativa, en el sentido de que vos viste que Cambiemos no desactivó ninguna de las políticas de ingresos que tenía el kirchnerismo. Es más, hasta el otro día Cristina mismo reconoció en la presentación del libro hasta que las había ampliado, digamos, en el sentido de que la cobertura hoy
decía ella, de los planes era mucho más abarcativa que en la época de ella. Ahora, Daniel, la misma encuesta de San Andrés plantea que en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, se da el mayor índice, el mayor porcentaje de insatisfacción y de imagen negativa del gobierno. Que es paradójico, ¿no? Porque es una zona donde la provincia está invirtiendo en desarrollo de redes cloacales, en mejora de las rutas, en conexión de tránsito entre provincia y capital. ¿Por qué? ¿No se está viendo o se le está atribuyendo al intendente peronista, los varones del conurbano, ese logro? Generalmente el activo que tiene que ver, digamos, con estos temas de obra pública, muchas veces se la puede adjudicar el intendente local. Pero digo, más allá de eso, sí, creo que se da este efecto paradójico y tiene que ver con esto que hablamos recién, que quizás el impacto, digamos, donde más está cosechando el producto de esto el gobierno, quizás esté por fuera de los usuarios directos que están utilizando la obra, en el sentido de decir, miren, nosotros construimos, entregamos en tiempo y sin bolsos que vuelan, quizás eso no lo esté valorando tanto el consumidor directo, que es el que está yendo en una de esas hoy de su casa a González Catán, por decir algo, pero sí tiene mucho que ver con el músculo del gobierno en sectores medios, medios bajos y medios altos, donde se ve claramente que a pesar, o sea, el votante cambiemita hoy está bastante insatisfecho con el ritmo y los resultados de la economía. Pero más allá de eso... Va al Paseo del Bajo y, como decía la señora a la que consultabas, está contenta con Macri y Rodríguez Larreta. Sí, ve, a ver... ¿Encuentra algún bastión de la corona, digamos, para donde apoyar su voto? Totalmente, digamos, hay un reconocimiento en este momento que prácticamente no está mellado hoy, por lo menos la oposición no ha encontrado ninguna forma de entrarle a la coraza esa de cambio. La oposición lo que sostiene críticamente es que no está este robo descarado que se le imputa al kirchnerismo, pero sí que hay colusión entre el sector privado cercano al gobierno, el primo del presidente, el amigo del presidente, y la obra pública y las licitaciones públicas. A ver, me parece como hipótesis interesante el tema de que hay que contrastarlo con fotos. De un lado, lo que te digo yo, tenés la foto de unos bolsos que vuelan y en la medida, si yo como comunicador de la oposición no encuentro para hacer un contraste entre una foto y la otra, quedan en el terreno de denuncias, digamos, que uno si va y las mide y las encuesta a nivel, digamos, de las preocupaciones o de lo que está viendo la gente, claramente no tienen llegada. Sí, es cierto, a ver, si te ibas un año para atrás, vos veías el tema corrupción, aparecía como, digamos, una preocupación que estaba rankeando dentro de las primeras. La debacle de la gestión económica, sobre todo que se reflejó en esa devaluación prácticamente de un 100%. En la encuesta de San Andrés, decíamos, la inflación se lleva el 44% en relación a qué problemas es el que más afecta. La segunda es el desempleo con 37%, la pobreza es el tercero con el 28%, después viene el cuarto, delincuencia e inseguridad con el 28% y corrupción en el quinto lugar con un 25% de la opinión. Vos fíjate, corrupción llegó a estar en el top 3, hará un año y medio atrás, y vos fíjate que Lilita Carrió en la elección de medio término en Capital arañó un 50%, era una de las figuras más codiciadas de la oposición, que un poco ese era quizás el termómetro de, digamos, de lo que dicen vulgarmente que garpaba el tema corrupción. Claro, corrupción y vinculado particularmente con la obra pública. ¿Crees que Labaña, esta figura que ha quedado un poco desdibujada en esta implosión de la alternativa federal, en esa actitud que tuvo de irse en aquel momento, puede recuperar algo del valor agregado que aporta la lucha contra la corrupción y la obra pública honesta? Mira, claramente, a ver, digo, más allá de que hubo toda una cadena de bloopers en el armado de esta tercera vía, tenés desde esa foto de verano, imagínate la foto, vamos un poco a hacer una recopilación de la foto de las sandalias. Sandalias y medias, y que es donde Labaña genera, digamos, un gran impacto cuando aparece. Bueno, esa foto ya, digamos, en ese momento su socio político del armado, hoy es el candidato a vicepresidente de Cambiemos. Y ni hablar después la sucesión de las fotos que siguieron. De los 4 tenés uno que es Schiaretti,
en aquel momento, en la noche de la elección de Córdoba, todos especulamos, en aquel momento yo también había hecho un trabajo allá, especulamos con que esa noche iba a decir algo respecto a que iba a ser él digamos, el bastonero del armado de la tercera vía. Vino y a los 2 días se abrazó con Macri. Y después Massa, que termina, digamos, en una negociación, que todavía lo mismo, yo creo que hoy no está claro qué papel él va a tener puntualmente en la elección. Pero digo, más allá de todos estos bloopers, de digamos, de este armado que aparentemente iba a ir detrás de Labaña hoy es el que está en mejores condiciones de capturar todas estas contradicciones que se han generado en los dos bandos, digamos, hoy. Sí, pero ¿con qué atributos de marca? Quiere decir, Labaña fue al principio de su aparición rutilante a partir de enero en soquetes y sandalias, así de rutilante fue la aparición, se empezó a plantear como un posible timón en el medio de la tormenta económica. Sí. La economía ahora está levemente aquietada por, bueno, después del acuerdo, la intervención de en la línea de flotación del dólar, la tasa de interés, están las cosas mejor, el efecto Pichetto. Ya no le juega tan a favor a Labaña. ¿Podría Labaña apelar a esta idea de me fui porque vi cosas que no me gustaban en la obra pública? ¿Sería una buena estrategia? Yo creo que sería una buena estrategia y me parece que tiene los dos componentes, pero además puede activar algunos nuevos que no están en cancha. Y, a ver, digo, vamos por el lado de Cambiemos. Sí. Cambiemos hoy se estaba ayer escuchando el término traición por el tema de Pichetto, del peronismo y todo esto. La verdad es que Cambiemos ha hecho una jugada que es una traición a su tradición estética, algo que políticamente puede impactar por el lado de los votantes, sobre todo de los votantes que la verdad es que no les cae demasiado bien la estética peronista. Una tradición estética, decís, más que ideológica. No, estética. A ver, ¿por qué? Y me parece, yo hace un año, vos hablabas de La Plata, yo publiqué un artículo en el portal Letra P, donde decía, yo me imaginaba de que podía darse un tránsito hacia un Cambiemos 2. Sí. Ahora, ese Cambiemos 2 yo me imaginaba que estéticamente iba a ser una foto que se dio, inclusive de hecho, que era Vidal Urtubey, una fórmula. A mí me parece que... Un peronismo federal. Claro, me parece que eso era inocularle, que era Alternativa Federal, como un embrión, un paso, esa alianza hacia Cambiemos 2, pero era inocularle un poco de peronismo a Cambiemos, pero dentro de una construcción estética que hacía sentido. Vemos que Urtubey es el líder peronista que en las encuestas también aparece, para el votante de Cambiemos aparece más simpático. Bien. Digamos. ¿Hay algún perfil personal también de edad? Su esposa, digo, es una figura del espectáculo que también es muy conocida y muy valorada en el medio. Yo creo que en ese sentido iba a ser un tránsito quizás natural, que no iba a ser mucho. Esto directamente es un bombazo a la tradición esta estética de Cambiemos, donde realmente por el lado ni del propio peronismo abundaban, vos ves las fotos con líderes como Pichetto, digamos. Pichetto es una figura que es una figura más bien, por eso lo asimila mucho con Frank Underwood, en el sentido de que es una figura del backstage de la política que está ahí en el Senado, construyendo todas cosas que se hacen a puertas cerradas. Si hubiera sido una alianza Vidal-Urtubey, no habrían cantado la marcha peronista en un asado o un mediodía. Y la podrían haber cantado, pero quizás, inclusive hay muchas versiones de la marcha peronista que están, digamos, la podría haber cantado en una de esas, por decirte, no sé... remixada con... Un poco de modernidad. Remixada y daba, y me parece que aparecía... A ver, Urtubey es alguien que aparece realmente natural. Ese hubiese sido el tránsito, pero la verdad es que lo que me parece visible, y de que por eso el que está en mejores condiciones, eso quizás de capitalizarlo, es Labaña, simplemente, más allá de todos los errores de construcción que hubo, es por ser digamos, el árbitro de esta disputa, como quizás fue Massa en 2015. De todas maneras, parece poco probable que logre... Esas dos fuerzas arrolladoras de los dos polos parecen poco probable que pierdan en función de un candidato como Labaña, ¿no? Mira, si vos me preguntás hoy en términos de probabilidades, yo diría que son bajísimas. Claro. Son bajísimas. Ahora, también es cierto de que estamos en la época de que todos nos manejamos con telefonía celular, es la época de la tecnología. O sea, hoy los votantes
producen movimientos de que en muchos países del mundo nadie logra pronosticarlos ni siquiera 15 o 30 días antes. Sin llegar a pensar en una primavera árabe electoral, lo que podría darse es que ante esta cosa tan pareja entre el kirchnerismo y Cambiemos, bueno, esa diferencia mínima de votos que se necesita para que la pelotita se vaya de un lado de la red o del otro, puede estar en manos de la Baña. Por eso, yo creo que es poco probable, pero no me extrañaría en términos de... O sea, si vos me preguntás esto hace 20 años atrás, yo ya te digo partido cerrado. Ahora, te digo honesto, tengamos cuidado porque estamos viendo en todas las elecciones del mundo... A ver, cuando fueron al Brexit, por ejemplo, el que lideró la iniciativa del Brexit nunca... No se imaginó que iba... Y te digo una cosa, ¿tienen malas encuestadoras y Big Data los ingleses? No. La verdad. Muchísimas gracias, Daniel Montoya. Gracias también por las imágenes. Esperamos más recorridos en bicicleta y más ideas, ¿no? Andar en bicicleta genera ideas. ¿Cómo no? Gracias, Luciana. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Un radical va a contar cómo cayó la bomba Pichetto en el